Vamos a continuar con la lección. La lección es la lección 5. Vamos a seguir hablando sobre las figuras del Espíritu Santo. Vamos a hablar de dos figuras. Dice como nube y sello. Amén. ¿Tienen su librito? Bueno, empezamos con la lección. Dice, lee su librito. Dice, estas dos figuras se refieren a dos acciones del Espíritu Santo que se manifiestan en todo hijo de Dios cuando éste acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Yo que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y acá dice que vamos a ver dos acciones. Una, dice acá, por esto proponemos que el Espíritu es como, y la primera que yo les comentaba, como nube. Dice, nube que aparta. ¿Sí? Vamos a ver esa primera figura del Espíritu Santo. ¿Y qué es una nube? Les voy a decir lo que es una nube, o lo que encontré que significa una nube, en lo que es bíblico. Dice, nube significa la presencia de Dios. Dice que en el desierto del Éxodo protege con su sombra al pueblo en marcha. Recordemos que la nube, ¿en dónde estaba? ¿Con quién estaba? Con el pueblo de Israel. Leemos en Éxodo, y en Éxodo dicen que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud donde se encontraba, y dice que ¿quién iba? Que iba una nube con ellos, ¿verdad? Delante de ellos. Así es, entonces vamos a hablar de esa nube que habla en Éxodo. Pero vamos a continuar con la lección y vamos a ir poco a poco entendiendo qué nos quiere decir la nube que aparta. Y vamos a, dice, son dos, nube que aparta y sello que asegura, son dos. Y pasemos en la primera figura, dice, nube que aparta. Y en su libro dice, partimos de una historia muy conocida, lo que yo les acabo de comentar, resumida por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla con estas palabras. Vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 1 y 2. Es 1 Corintios, también lo tienen en su librito, pero vamos a leerlo también en la Biblia. ¿Ya lo tienen? En la Biblia dice, en la Biblia que yo tengo, la que voy ahorita a leer, es la Biblia de las Américas, no es la Reina Valera, pero es parecida a lo que dice, ¿no? Concuerdan con las palabras. Dice acá en el capítulo 10 del versículo, vamos a leer versículo 1 y 2. Arriba en mi Biblia dice, ejemplos de la historia de Israel. Es lo que dice en mi Biblia. Y dice en el versículo 1, dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. El versículo 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, aquí nos está diciendo en el subtítulo del capítulo, o en lo que dice ejemplos de la historia de Israel. Recordemos, acá dice en el versículo 1, hermanos, y no ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Quiénes son los que pasaron por esa nube y por ese mar? El pueblo de Israel, cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto. Dice que lo llevaron, pero ¿quién iba atrás de ellos? Todos los que, hasta los egipcios, recuerden que hasta hay un canto, ¿no? Que dice que los arrojó al mar, ¿no? Todos los egipcios y todo. Bueno, vamos a ver la historia y el por qué dice que una nube que aparta. Pero hay otro versículo que dice, en 1 Corintios 12:13, que igual va enlazado con lo que Pablo nos dice. No sé. Dice 1 Corintios 12:13. Dice, dice, un mismo espíritu todos fueron bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí en el librito viene el versículo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pero aquí, acá dice, aquí en la Biblia dice, ya sea esclavos o libres, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos los que se nos dio de beber del mismo espíritu.
Dice acá, todos fuimos bautizados, viene esa palabra. Y acá dice, bueno, esto lo que digo, esto se refiere a la regeneración que el Espíritu Santo produce en el creyente en la convención. Dice acá, uniéndonos con Cristo y con los demás creyentes, formando así un solo cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo. Amén. Dice acá, porque dice que, volviendo a leer el 1 Corintios 12, 13, dice acá, y dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Ahora, les voy a dar otra cita y nos vamos a ir a Romanos 6:4. Esa cita no la tienen ahí, vamos a leer Romanos 6:4. Dice Romanos 6:4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir acá? Va unido con lo que yo les acabo de decir en 1 Corintios 12, 13, porque dice, fuimos bautizados por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu Santo. Y acá dice, por tanto, dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Recordemos que antes de cuando no conocemos a Dios, recordemos que pues andábamos nosotros en la carne. Pero al ser bautizados dice que el viejo hombre fue sepultado. Y acá dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, aquí dice, en una nueva vida. Así es, ¿sí? Ahora, estábamos hablando lo que ocurrió con el pueblo en el pueblo de Israel. Dice acá en su librito, dice, en la historia citada, los del pueblo de Israel fueron apartados del ejército egipcio, cuando la nube de ir al frente se pasó atrás, ¿sí? Y vamos a ver Éxodo 14, 19, que nos dice en cuestión de que cuando la nube fue, pasa de al frente, se pasa hacia la parte de atrás. Recordemos que la nube simboliza la presencia de Dios, amén. Dice aquí en Éxodo 14, 19, dice, y el ángel de Dios se había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás, ¿sí? Iba con ellos, pero ¿qué hizo la nube? Se fue detrás. ¿Por qué? Porque dice acá, porque tenía que cuidar a sus hijos, tenía que cuidar a ese pueblo de Israel. ¿Y quién venía tras de ellos? Pues los egipcios y todos los que querían que volvieran otra vez a esa esclavitud. Y aquí dice la lección, dice, la nube fue tinieblas para los egipcios. Y dice, y luz para los de Israel. La nube era una luz para el pueblo de Israel, tinieblas para los egipcios, porque tapó, dice que fue y tapó, y dijo, de aquí no, para que no vieran y no le hicieran daño al pueblo de Israel. Dice, esta nube debió pasar por entre cada uno de los integrantes del pueblo de Israel al ir del frente a la retaguardia. También el mar se había amontonado de lado y lado. Eso lo sabemos que cuando el pueblo de Israel iba con Moisés iba al frente, ¿qué iba haciendo? Abrió el mar, separó las aguas para que el pueblo pasara. Dice, también el mar se había amontonado de lado y lado de ellos, por eso el apóstol usó la figura. Y acá dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esto se compara muy bien con la acción del Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu? Bautiza a todos en un cuerpo. ¿Cuál es la acción que hizo el Espíritu Santo? Bautizó, ¿sí? Bautizó, dice, todos en un cuerpo. Y dice acá, la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, dicen que todos pasaron por esa nube, dice que todos eran bautizados, a la hora de que iban con Moisés iba al frente, y dice que ellos fueron bautizados, y todos en un solo espíritu. Es la acción que el Espíritu hizo.
Dice acá, esta acción tiene dos propósitos. Hay dos propósitos para esta acción. Uno dice que es, uno lo cumplirá Dios y el otro, Él espera, lo cumplamos nosotros. Y yo digo que ese es un paso de obediencia para cada uno de nosotros, porque estamos hablando que dice que fueron bautizados. Y cada uno de nosotros fuimos bautizados, porque dice, estás ese paso de obediencia y dices, si quiero ser bautizado. Acá dice, Dios lo cumple, pero también dice acá, y Él espera, lo cumplamos nosotros. Entonces ya depende de nosotros hacerlo, ¿sí? Y abajo dice, el primero, lo que hace Dios tiene que ver con la primera palabra, seguridad. ¿Y qué te da una seguridad? Tener confianza, ¿sí? Dice, identidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. ¿Identidad en qué? En Cristo, amén. Él te da una identidad. Cuando todavía no lo conoces, no sabes ni qué hacer, ni con quién, ni qué recurrir, ni hacer. Pero cuando Dios te da una identidad, tú sí sabes con quién. Y tú sabes quién eres, ¿sí? Cada uno de nosotros, Dios nos dio un nombre. Pero Dios sabe por qué y tenemos esa identidad con ese nombre. Porque ya somos apartados, ya somos de Cristo, ya somos una iglesia de Cristo. Amén. Dice, y tenemos propiedad. ¿Sí? Cada uno de nosotros se dice acá, es seguridad, identidad y propiedad. Si pueden subrayar eso, porque dice acá, lo que hace Dios tiene que ver con seguridad, que es una confianza, con identidad y con propiedad. ¿Sí? Ahora, dice acá, Dios les dice a los egipcios, este pueblo es mío. Y el Espíritu, al bautizarnos en un cuerpo, les dice a todos los que nos observan. Yo que cada uno de nosotros, como dice acá la palabra, dice, este es pueblo mío. Cada uno de nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y qué le dice? Aquí le dice a los egipcios, no tienes por qué tocarlos porque son mi pueblo. Dice, y en el Espíritu, dice, al bautizarnos en un cuerpo. Cada uno de nosotros somos apartados y es lo que le dice Dios a los que están allá. Esos son mis hijos y estos son los que yo aparté y son bautizados en un solo cuerpo. Dice, le dice a todos los que nos observan. Y yo lo veo en la actualidad, O sea, nosotros somos apartados, somos del pueblo de Dios, y dice acá, y no podemos ser tocados. ¿Por quiénes? Por los que están allá afuera. Así como el pueblo de Israel, cuando estaban los egipcios, no pudieron ser tocados. Recuerden que era una nube la que los apartó, y esa nube, recuerden que era tiniebla para los egipcios y luz para los del pueblo de Israel. Dice acá en su libro, dice, este pueblo es de Dios, rescatado con la sangre preciosa de Cristo y cubierto y protegido bajo alas de amor. Eso también subrayenlo, mi hermano. Dice, este pueblo es de Dios, rescatado con la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Recordemos lo que el Hijo de Dios vino a hacer en este lugar, en esta tierra, y que vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Dice, y cubierto y protegido bajo la sombra del amor. Cada uno de nosotros tiene Dios un amor para cada uno. Y así como el pueblo de Dios, con esa nube que lo protegió, dice que con esa sangre de Cristo, dice, y lo cubrió y lo protegió bajo sus alas, también nosotros somos así, protegidos, porque somos hijos de Dios. Amén. Ahora, seguimos con la lección. Dice, por eso es importante analizar la acción que nos toca cumplir a nosotros. ¿Qué acción estábamos hablando? Cuando empezamos estamos hablando de una acción, y la acción dice acá en el librito, dice que la acción era bautizar. Cuando recuerden que pasó la nube, bautizó cuando iban en el mar o atravesando el mar. Dice, por eso es importante analizar la acción que nos toca cumplir a nosotros y cerciorarnos que estamos correspondiendo a la bondad de Dios. Recordemos pues las siguientes verdades. Hay verdades que vienen acá y vienen en la palabra. Tenemos que llevar a cabo esa acción, y esa acción era bautizarnos, ¿sí? Ahora, viene uno y vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:13. Que ahí viene parte de por qué nos bautizamos y qué conlleva al bautismo. Es 2 de Tesalonicenses
2:13. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo, yo digo que viene así como que les voy a englobar así como en unas palabras, dice acá, lo que les dice, mediante la santificación del Espíritu Santo, dice, por nosotros debemos dar siempre gracias, en su librito, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió a cada uno. Amén. Y Dios dice acá, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice acá, santificación. Los creyentes han sido apartados por Él y para Él por medio de la muerte de Cristo. Son apartados. Estábamos hablando de que dice que fueron bautizados, pero también fueron apartados. Y la palabra es santificación por el Espíritu Santo. Dice, los creyentes han sido apartados por Él y para Él. Dice, por la muerte de Cristo. Cuando Jesús vino en esa cruz y murió por nosotros, dice que fuimos apartados. Dice, por medio de la muerte de Cristo. Así es. Y eso viene en 2 Tesalonicenses 2:13. Esa es una de las verdades que nos dice la palabra. Somos apartados y somos santificados. Tenemos que tener una santificación por el Espíritu y la fe. Habla 2. Ahora, la segunda dice 1 de Pedro 1:2. Primera de Pedro, les voy a leer lo que dice acá, dice en su Biblia, 1 de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sea multiplicados. Y acá vuelve a decir, en el librito dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nos vuelve a repetir otra vez la palabra santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Vuelve a decir otra vez santificación, y recordemos que somos apartados, ¿sí? Para Él y por Él. Y seguimos, dice, en ambas está la frase santificación, lo que ahorita les comentaba, santificación por Él del Espíritu, así como la acción que se espera de nosotros, que está relacionada con la fe y obedecer. Hace un momento yo les decía, cuando tú te bautizas, haces un paso de obediencia. Dices, me bautizo porque tengo que ser obediente, porque recordemos que Jesús fue bautizado y Él dio ese paso de obediencia, tenía que ser bautizado. Entonces acá dice, la acción que se espera de nosotros, que está relacionada con la fe y con obedecer. Son dos palabras, con fe y obedecer. Y sabemos que obediencia es el fruto que demuestra que nuestra fe no está muerta. Eso digo que es, hermanos, si la tienes, subrayenlo, dice, porque dice, y sabemos que obediencia es el fruto, es un fruto que demuestra que nuestra fe no está muerta, al contrario, ¿sí? Porque sabemos que la fe viene por el oír, amén. Y acá dice, tenemos que tener fe y ser obedientes. Y continuamos que, vamos a leer Santiago 2:17 que viene ahí, no viene en su librito, lo vamos a buscar en su Biblia. Viene Santiago 2:17. Dice, así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta, ¿sí? Y acá nos dice que la fe, tienes que tener fe y obedecer. Y es uno de los frutos que nosotros tenemos que dar, ¿sí? Dice acá, porque dice, así también la fe, en Santiago dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. También tenemos que tener obras cada uno de nosotros, amén. No nada más nosotros, sino también tenemos que compartir, tenemos que tener obras, porque dice acá, si no estaría muerta, como dice Santiago.
Ahora, dice en su libro, esto si ustedes han sentido la acción del Espíritu, que como ella, dice, entonces si usted, ha sentido la acción del Espíritu que, como aquella nube, lo ha apartado de los enemigos de Dios y ha hecho parte del cuerpo de Cristo, entonces examínense si están en la fe. Dice acá, aquella nube, ¿a quién apartó cuando estaba el pueblo de Israel? A los enemigos. Dice acá, los ha apartado de los enemigos de Dios y hecho parte de nuestro cuerpo. Y vamos a leer, dice acá, entonces examínense si están en la fe. Vamos a leer 2 de Corintios 13:5. Se los voy a leer a ver. Es 2 de Corintios 13:5. Dice acá, 13:5. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinemos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Yo les voy a leer en la TLA, les voy a leer, dice lo que dice. Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Siento que está como que muy claro y se los voy a volver a leer. Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Que si lo que hago es porque de veras yo pongo esto en las manos de Dios y confío en que Cristo me va a ayudar. O lo hago porque yo quiero. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. O sea, si es que la prueba y todo está Cristo, adelante, vamos a salir victoriosos. Pero dice, pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. O sea, imagínense si el versículo sí está así como que, el decir, examínense si están en la fe. Y recuerden, o sea, hay que ver esto, dice, pónganse a pensar si nosotros estamos haciendo lo correcto y si estamos haciendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y si el camino donde vamos es donde Cristo quiere que vayamos, y si no es, pues dice, entonces no te salieron las cosas porque no era así, ¿sí? Entonces dice acá, continúo con el librito, y esto lo podrá hacer al observar cómo obedece a Dios de manera pronta, fiel y completa. Dice pronta, fiel y completa. ¿Sí? Tenemos que examinarnos si está la fe, y acá dice, y esto lo podrá hacer al observar cómo obedecer a Dios de manera pronta, fiel y completa. Así es. Dice acá en su libreto, entiendan bien esto, fue santificado, bautizado en la nube y apartado para Dios por el Espíritu Santo. El pueblo de Israel fue santificado, bautizado en la nube y apartado para Dios en el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? Cuando la nube pasó de estar enfrente, pasó atrás. ¿Para qué? Para cuidarlos, cuidar la retaguardia y decir, los que vienen atrás no los tocarán, no tocarán a mis hijos, al pueblo de Israel. Dice acá, es el único objetivo de... Vuelve la palabra a decir obedecer. Viene muy marcado la palabra obedecer. Dice acá, habiendo conocido, creído y aceptado como urgente y necesario cumplir con toda instrucción y toda demanda para quien ha sido declarado hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. La palabra clave es obedecer.
Y dice acá, habiendo conocido y creído. Todos creemos, todos hemos obedecido, todos conocemos de la palabra, dice, y aceptando como urgencia y necesario cumplir todas las instrucciones que Dios nos manda. Tenemos que obedecer y cumplir cada una de las instrucciones que Dios nos da. ¿Qué hizo? Vuelvo a repetir, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Pues fue obediente, salió. ¿Y qué hizo? Obedeció. Y tenía que llevar las instrucciones que Dios les daba. Y acá dice, ha sido declarado hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. Sí, dice. Y acá no puede decir que ha sido apartado por el Espíritu si todavía tiene tratos con el mundo. Vivimos, y lo hemos escuchado y le hemos dicho, vivimos en el mundo. Eso es una realidad. Pero no tenemos que seguir en el mundo y lo que hace el mundo. Y acá lo dice, no podemos decir que han sido apartados por el Espíritu, somos apartados, si todavía tenemos trato con el mundo. Y eso lo enlazo con el versículo de 2 de Corintios 13:5 que hace rato les acabo de leer, ¿no? O sea, tenemos que llevar las cosas, tenemos que hacerlas, pero tenemos que saber que Cristo está con cada uno de nosotros y Cristo es el que nos va guiando y tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Para poder continuar. Nube que aparta. ¿Qué pasó con esta nube? Dice que es una figura del Espíritu Santo. Esa nube que aparta, ¿aparta qué? Aparta a tus enemigos de lo que vienen contra ti, pero también te aparta para que seas obediente y para que seas bautizado, seas santificado y continúes con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa nube que aparta. Recuerden, por eso la nube estaba con el pueblo de Israel y por eso dice que él estaba al frente. ¿Y qué hizo? Se pasó atrás. Esa nube es para tinieblas con los del mundo y para luz con los que conocemos a Dios. Y somos hijos de Dios. Recuerden eso. ¿Sí? Allá afuera hay una nube que está tapando y que dice, no les da luz. Nosotros sí, pero también nosotros somos luz para los de allá afuera. Amén. Bueno, vamos a ver. Vimos uno que es la nube que aparta. Ahora vamos a ver otro que es sello que asegura. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Vamos a continuar y dice, como sello que aparta, en la página 22, dice un sello. Vamos a ver qué dice en su librito. Si fuéramos ganaderos, nos harían pensar claramente en propiedad, pues en la marca que ponen en sus animales. Recordemos que un ganadero cuando quiere marcar a los animales, pues les pone el sello, ¿verdad? Y dice, este es de mi propiedad y esto es mío, ¿sí? Y si alguien lo compra, pues vende de dónde salió, de qué ganadero salió. Bueno, acá nos dice, si produjéramos artículos, digamos, de Talavera, si la conocemos, el sello dice que la pieza de cerámica fue revisada exhaustivamente y no tiene defecto. Por eso le pusieron el sello. No se lo ponen hasta verificar que está totalmente de acuerdo en su calidad. Algo que tiene defecto, el sello no se lo ponen. Pero algo que es perfecto, que no tiene nada, que está completo, dice que lleva un sello. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la lección sello que asegura? Cuando lleva, por ejemplo, aquí estamos diciendo tanto un animal que lleva un sello o una artesanía que lleva un sello que no tiene defecto y que está completo y que lo pueden comprar, dice un sello que asegura. ¿Te asegura qué? Pues que va a estar bien. Por ejemplo, en un animal, te asegura que el animal está en óptimas condiciones y que tú lo puedes, en dado caso, si quieres matarlo para hacer una comida o hacer algo, pues está seguro de que es un alimento o la carne está bien de ese animal. Entonces dice, un sello que asegura, te asegura que eso está en perfectas condiciones, ¿sí? Ahora, vamos a su librito y si continuamos con su librito, dice, ¿entiende lo que significa aplicar estos dos conceptos a su propia persona? ¿Es de Dios? Sí, pero ¿es perfecto a sus ojos? Vamos a ver eso. Dice acá, ahora recordemos esta verdad y esta advertencia. Vamos a leer un versículo que dice en Efesios 4:30. Viene en su librito, pero vamos a buscarlo en su Biblia. Vamos a buscar Efesios
capítulo 4, versículo 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Después de que nosotros también, estábamos hablando de que fuimos bautizados, también tenemos cada uno de nosotros un espíritu, que el espíritu que Dios nos pone a cada uno, ¿sí? Y acá dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos sellados? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, para el día de la redención. ¿Qué es redención? El día de la salvación, el día de la liberación. Amén. Dice en su libro, dice, le vuelvo a repetir, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Y vamos a leer, dice, primero veamos la advertencia, no contristáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede esto suceder? Sí puede suceder, porque recuerden que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ver cómo puede suceder esto después de que nosotros pues aceptamos a Cristo y Dios nos pone el Espíritu Santo. Dice acá, dice, el Espíritu sabe muy bien que el día de gracia está por terminar. La puerta se cerrará y entonces nadie más podrá pertenecer, a la iglesia de Cristo. La esposa gloriosa y majestuosa del Señor, sin duda, por esto estará apresurando a los creyentes a que compartan el evangelio de salvación, mientras que se dice hoy. Ahorita vamos a leer la cita que viene en Hebreos 3:13. Pero acá dice, el Espíritu, ahorita estamos por gracia. Aquí dice, el Espíritu sabe muy bien que el día de la gracia está por terminar. ¿Cuándo está por terminar? Cuando Jesús venga por su pueblo, ¿sí? Ahorita estamos en la gracia, pero cuando Dios venga por su pueblo, entonces dice acá, ya terminará. Y entonces cuando dice, ya no voy a poder entonces seguir haciendo lo que hacía, o ya no voy a poder así como que Dios perdóname, o Dios dice esto, no, ¿por qué? Porque terminará, y así lo dice. Pero dice acá, sin duda, por eso estará apresurando a los creyentes a que compartan el evangelio de salvación. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, dice que tenemos que compartir el evangelio de salvación mientras se dice hoy. ¿Cuándo es? Hoy. ¿Mañana? No. Vamos a leer Hebreos 3:13. Bueno, si lo tiene alguien, me hace favor de leerlo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Y dice la palabra hoy, ¿sí? O sea, hoy es el día que nosotros tenemos que compartir el evangelio. ¿Por qué? Y acá dice, pero dice, ¿qué está pensando? Los creyentes hablaban más del coronavirus. Recordemos que hubo pandemia y aquí lo dice. ¿Qué es lo que hablaban más de las personas? ¿O qué más le tenían miedo? Pues a salir, estar encerrados, porque dice que me voy a contagiar, porque no puedo estar afuera, o si estoy enfermo no puedo contagiar a los demás, ¿no? Cuidarnos a nosotros. Pero acá dice, los creyentes hablaban más del coronavirus que de Cristo. Y esa es una realidad. Hablaban más de lo que pasaba alrededor que lo que tenemos que evangelizar o darle a las demás personas para que no, como que tuvieran miedo, al contrario, decir, bueno, si nos pasa algo sabemos con quién nos vamos. Amén. Y dice acá, y también quiénes son, pero los creyentes hablaban más de coronavirus que de Cristo. Y también quienes son salvos hacen más para guardarse de esta epidemia que para mantenerse puros y libres de la enfermedad del pecado, y el espíritu se queda triste porque no puede usarlos para demostrar a otros lo que
es un hijo de Dios. ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Se apartaron, se escondieron. Era una oportunidad de que, dice a Dios, salgan y hablen, porque acá dice, hay que hablar el evangelio, pero dice que la enfermedad y todos, pues así como que me apartó, me guardé y todo. No teníamos pensado que fuera a pasar la pandemia o no, así como que uno nos agarró de sorpresa, pero hay veces que dice uno, no, yo me quedo en casa y no salgo. Pero acá dice la palabra, dice acá, que nosotros tenemos el día de hoy seguir predicando el evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuimos sellados y fuimos apartados y conocemos la palabra, tenemos que compartirla. Pero acá dice que el espíritu se entristece. ¿Por qué se entristece el espíritu? Porque no puede usarlos. La palabra es usarlos. Conoces la palabra, tienes el conocimiento, pero no te acercas a alguien más para que Dios te use, para que le compartas a los demás. La palabra es usarlos. El espíritu se entristece porque dice que no puede usarte, porque si tú no quieres, o sea, dice acá, puedes usarlos para demostrar a otros que eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, sí. Y tenemos que no entristecer al espíritu, sino que al contrario, ir y predicar la palabra y que Dios use cada una de nuestras vidas para poder compartir lo que Dios nos ha dado y ¿saben qué? Poder decir, Dios me rescató de esto. Hay muchos hermanos que estuvieron enfermos y que Dios los rescató de la pandemia, hasta del coronavirus. Y son ejemplo y son testimonio para los demás. ¿Sí? Entonces acá dice que no hay que entristecer al espíritu y tenemos que dejar que Dios use nuestras vidas para los demás. Esa palabra así como que hasta la puse, usarlos, necesito usar a los hijos de Dios. Dice acá, en los medios abundan conferencias y pláticas de creyentes sobre la pandemia, pero no hay mensajes claros que hablen del arrepentimiento para salvación. Muchos hablaron de la pandemia, pero acá dice que lo que hay que hablar, el mensaje claro es sobre el arrepentimiento para salvación, y el Espíritu Santo fue enviado a buscar, separar, sellar y añadir a la iglesia. No dice, no busques, no dice. Acá dice buscar, separar. ¿Cómo separar? Apartar de lo que el mundo tiene y unir a lo que Dios quiere para cada uno de los hijos de Dios. Sellar y añadir a la iglesia los que debían ser salvados. Vienen 4 palabras, les digo, es buscar, es separar, es sellar y añadir. ¿Qué tenemos que hacer? Esas 4. ¿Para qué? Dice, vamos a leer Hechos 12, 41 y 47, dice, pero si no se predica el evangelio verdadero, no habrá convenciones. Entonces, vamos a leer Hechos 2. Hechos 2, 41. Así. Hechos 2, 41. Les voy a leer del 41 al 47. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y la comunión, al partimiento del pan y la oración. 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que les habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían sido salvos. ¿Qué quiere decir acá? Estaban juntos, todos compartían, ninguno estaba así, que todos se unían. Dice acá, dice, se dedicaban continuamente a la ¿qué? En el versículo 42, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Todos estaban juntos, ¿sí? ¿Por qué? Con un solo fin, que era compartir la palabra. Dice la enseñanza,
Sí, dice acá en el versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo impartiendo el pan. En los hogares comían juntos en las alegrías y sencillez de corazón. No había ninguna situación, no había nada, sino que ellos siempre estaban unidos. Y acá dice, yo no les importaba nada, hasta dice que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Cuál era en común? Ellos estaban hablando ¿de quién? De Dios, de Cristo, amén, y estaban todos unánimes y todos juntos. Y acá nos dice, pero dice en su libro, después de Hechos 2, 41 al 47, dice, pero si no se predica el evangelio verdadero, no habrá conversiones, amén. Es como viene la palabra, compartirla, amén. Dice acá, entonces, no contristemos al Espíritu, dejemos que abra nuestros labios a las nuevas de salvación y oigamos su voz para guardarnos del pecado. Vuelve a decir, no contristemos al Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nosotros nos alimentamos de la palabra tenemos que sacar y ayudar a los demás y compartirlo, todo lo que Dios nos ha dado, y decir, estar unánimes como estaban con el apóstol, ¿sí? Y estaban todos con una enseñanza y hablando de la palabra. Seguimos con nuestra enseñanza en la página 23. Dice, la otra parte en la cual meditar es, va la segunda, la primera era, y no contristéis al Espíritu Santo, era una. Vamos con la segunda frase, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. Amén. Dice, esto es algo futuro. Su construcción gramatical nos los confirma. Entonces, se refiere a la redención de nuestro cuerpo y viene en Romanos 8:23. Vamos a leer Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, gemidos en nuestro interior, guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y dice acá, dice, las primicias, dice, y no solo ellos, sino también nuestros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. ¿Sí? Somos privilegiados porque somos los que cada uno de nosotros tenemos ese Espíritu. ¿Sí? Dice, a ver, en su librito dice, cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortal, y vamos a ver 1 Corintios 15:53. Se los voy a leer en la versión TLA. Dice, Dios cambiará estos cuerpos nuestros, que mueren y se destruyen, por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Les voy a repetir, dice, Dios cambiará estos cuerpos nuestros. ¿Cuándo los cambia Dios? Cuando lo aceptamos, cuando fuimos bautizados y fuimos sellados por medio del Espíritu Santo, que muere y se destruyen. ¿Sí? Ya eso ya quedó, ya fue destruido. Por cuerpos que vivirán, ahora somos cuerpos vivos, para siempre y que nunca serán destruidos. Nunca Dios va a dejar que cada uno de nosotros seamos destruidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que ya nos quitó todo, ya todo lo que nosotros anteriormente estábamos en pecado y no lo conocíamos, estaba nuestro cuerpo muerto, pero en este momento están nuestros cuerpos vivos y dice que nunca serán destruidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Amén. Dice acá, para este momento hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer tres puntos que vienen en su libro. Dice, por tanto, dice,
Haber sido sellados con el Espíritu Santo nos da seguridad en estos 3 puntos. Recuerden que la seguridad nos da también una confianza. Y vamos a leer los 3. Vamos a leer el 1. Soy propiedad de Dios. ¿Somos propiedad de Dios? Sí somos. Y dice en 1 Corintios 6:20. Que lo tienen ahí en su librito. Vamos a... 6... 6:20. Dice en su Biblia, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra dice glorificar a Dios. ¿Por qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en las dos. Dice acá, glorificad a Dios. En su libreto dice, por tanto, no nos olvidemos de nuestra responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos? Dice acá, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos de honrar y agradar a Dios. ¿Amén? Dice acá lo que dice acá y debemos de glorificar. ¿Sí? Eso dice, somos propiedad de Dios y ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios, debemos de honrar y agradar a nuestro Dios. Por eso somos propiedad de Dios. ¿Sí? Vamos con el segundo. ¿Satisfago a quien me compró? ¿Satisfaces a quien te compró? ¿Quién te compró? Cristo. ¿Sí? Entonces, tú dices, ¿satisfago a quien me compró? Ponemos a pensarnos si lo hacemos o no. Y dice acá en su librito, en Isaías 53:11, en su librito dice acá, pues verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Les voy a leer Isaías 53:11 en la versión Telea. Dice acá, después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. ¿Por quién cargó? Por cada uno de nosotros. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo permitirá, por eso Dios lo premiará, dice, con poder y con honor. Dios no fue un criminal, como dice acá en la versión TLA. Dice Dios que fue, Él dice que tuvo el valor de obedecer lo que tenía que hacer. Él fue un fiel servidor. Fue inocente, pero lo trataron como un criminal. Él nunca pecó, Él nunca hizo nada en el cual él tenía que haber estado en esa cruz. Y dice, pues cargó por los pecados de muchos y de cada uno de nosotros. Pero dice, Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Amén. Y acá dice, ¿satisfago quién me compró? Eso es así como que digo, lo que Dios pasó, lo que Jesús pasó en esa cruz y que Dios permitió que su Hijo lo pasara. Dígame si satisfago a quien me compró. Si hago lo que Dios me dice y lo que Dios me ha mandado a hacer, ¿lo hago o no lo hago? Recuerden lo que Dios vino a hacer con cada uno de nosotros. Él se llevó nuestros pecados y por esa sangre nosotros fuimos perdonados. Y vamos a leer el punto 3, dice, estoy sellado para el día de mi redención. Dice, si no cumple con los puntos anteriores, ¿cuáles son los 2 puntos? Soy propiedad de Dios y satisfago a quien me compró. Serán de los que se alejarán avergonzados al presentarse ante Cristo. Dice 1 de Juan 2:28, ahorita lo leemos, dice, manténgase activos para Dios para no ser de estos. Recuerde, fue comprado y sellado para glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a ver 1 de Juan 2:28. Dice 1 de Juan 2:28, y ahora, hijos, permanecer en Él
para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. Dice la palabra, permanecen en él, ¿para qué? Al final del versículo dice, para que no seamos avergonzados en su venida. ¿Sí? Son dos, permanecer para no ser avergonzados. Y vamos a leer 1 Corintios 6, 20, que creo que se lo habíamos leído. Vamos a leer. 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra clave es glorificar a Dios. Si ya nosotros fuimos sellados y fuimos asegurados, porque dice, la figura del Espíritu Santo dice, como sello que asegura, nosotros estamos sellados y somos perfectos. Dios nos hizo perfectos. Dios nos selló por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que asegurar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que permanecer en Él para no ser avergonzados por el enemigo. Y vimos hoy dos figuras, nube que aparta y sello que asegura. Recuerden esas dos. Tenemos que continuar y seguir con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nada más, lo último dice, recuerden, fue comprado y sellado para glorificar a Dios. ¿Quiénes fueron? Cada uno de nosotros, en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Llevamos otra más de las figuras que Dios nos permite y que Dios nos habla a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras vidas. Amén. Hermanos, les invito a que pues se pongan sobre sus pies. Vamos a orar para concluir nuestra enseñanza el día de hoy. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has hablado a nuestras vidas, Señor, porque esas figuras que son del Espíritu Santo, Señor, cada uno de nosotros lo tenemos, Padre. Esa nube, Señor, que aparta, Padre, ese sello que asegura, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros lo tenemos, Padre. Porque esa nube, Señor, que hemos sido, Señor, bautizados, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Que tú sigas, Señor, apartando, Señor, sigamos permaneciendo, Señor, en ti, Padre. Que no seamos avergonzados, Señor. Que continuemos, Padre, que sabemos que estamos en este lugar, Señor, que estamos en este mundo, mas no pertenecemos a él, Señor. Que podamos, Señor, compartir de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, darle a los demás, Señor, que no te conocen, Padre, ser ejemplo, Padre, ser ejemplo, Señor, como dice también tu palabra, ser ejemplo de lo que en su momento el pueblo de Israel fue ejemplo para nosotros, Señor. Ellos fueron apartados, Señor, ellos fueron esclavos, Padre, pero fueron apartados con esa nube, Señor, y también ellos fueron sellados, Padre. Pero te digo en esta hora, Señor, que tú, Señor, y cada uno de nosotros, Señor, seamos apartados y seamos con ese sello, Señor, permanezcamos, Padre, que tu espíritu no se ponga triste, Señor, que al contrario, que nos des palabras, Señor, que nuestros labios sean abiertos, Padre, para la palabra que el día de hoy nos alimentamos, Padre, esa palabra salga de nuestros labios, Señor, y sean compartidos para nuestros hermanos, Señor, para uno de los que les hace falta, Señor, escuchar de ti, Señor, escuchar del Dios vivo, del Dios verdadero que cada uno de nosotros conocemos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque aprendemos más de ti, Padre, y porque sabemos, Señor, que esto, lo que nosotros vemos, Señor, aún más nos falta, Señor, aún más nos falta escudriñar tu palabra, Señor, meternos más, Señor, en tu palabra y, Señor, decir lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese espíritu que tenemos cada uno, Padre, porque fuimos sellados con tu sangre preciosa, Señor, y por ese Hijo que tú mandaste, por esa que murió en esa cruz, Padre, y que Él fue glorificado, Señor, y que nosotros tenemos que glorificarte a ti para poder continuar con lo que tú quieres, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora y que tú nos permitas, Señor, continuar aprendiendo tu palabra, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, cada palabra y todo lo que el día de hoy se van en sus corazones de mis hermanos, Padre. Que esas dos palabras, Señor, se las lleven, Padre, y que ellos puedan, Señor, seguir aprendiendo de ti, Señor, poder, Señor, aprender tu palabra, Señor, leerla, Padre, y saber lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gloria, Señor, te damos honra y alabanza, Padre, y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.